Quinta parte de La esposa de mi hermano. Capítulo 41. El pacto. La mañana después fue silenciosa, como si el mundo supiera que algo había cambiado, y todavía no supiera cómo reaccionar. Sarocha se vistió en penumbra. Rebeca la observaba desde la cama, con una sábana enrollada sobre el cuerpo, sin decir palabra. No era incomodidad, era una mezcla más compleja. El vértigo de lo inevitable, el deseo aún latiendo bajo la piel, y esa certeza incómoda de que afuera, todo seguía igual, aunque ellas ya no. Tengo que irme, dijo Sarocha, sin girarse del todo. Lo sé, respondió Rebeca. El reloj marcaba las 7:30. La ciudad comenzaba a despertar tras la tormenta. El agua aún goteaba de los tejados, y las veredas estaban salpicadas de hojas húmedas. Sarocha se acercó a la cama, se agachó a la altura de Rebeca, y rozó su frente con los labios. ¿Estás bien? Rebeca asintió. ¿Y tú? Estoy asustada. Rebeca la miró. Sus ojos eran un nudo entre la culpa y la plenitud. Acarició el rostro de Sarocha con la yema de los dedos, despacio. Yo también. Permanecieron así unos segundos más, inmóviles, aferradas a ese instante donde nada aún las alcanzaba. Pero el mundo llama, siempre llama. A las 10, el teléfono de Rebeca sonó con insistencia. Eng. No atendió. El corazón le latía extraño, como si quisiera escaparse de su pecho. Lo dejó sonar. Luego llegaron 2 mensajes. ¿Dónde estás? Y necesito verte. Rebeca no respondió. Pasó casi una hora con la mirada perdida en el ventanal, viendo cómo las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas que no se atrevía a llorar. Estaba sola, pero no vacía. Algo se había encendido en ella la noche anterior, una llama temblorosa, peligrosa, pero cálida. No podía apagarla tan fácilmente. Ese mismo día, al anochecer, se encontraron otra vez, esta vez en el auto de Sarocha, aparcado en una calle tranquila, lejos del centro. Rebeca se subió rápido. Nadie podía verlas juntas. No se tocaron. Tenemos que decidir qué hacer, dijo Sarocha con la voz baja. Rebeca la miró. ¿Tú quieres borrarlo? No, pero tampoco quiero arrastrarte a una guerra. Ya estoy en ella. El silencio se instaló entre ellas, denso. El aire se cargaba de esa electricidad incómoda que solo existe entre quienes se desean en secreto. ¿Lo contamos?, preguntó Rebeca, más para oírlo en voz alta que como una opción real. No, aún no, respondió Sarocha sin dudar. No ahora, no mientras todo está tan expuesto, no mientras la policía todavía me está presionando por haber actuado al margen del protocolo, ni mientras mi exmarido respira a 2 calles de mi teatro. Sarocha asintió. No necesitaban decirlo más. Era un pacto, uno silencioso, frágil, pero sellado con la piel. Durante las semanas siguientes, vivieron entre sombras. Se cruzaban en el teatro sin tocarse. Sarocha fingía ser solo la encargada de la seguridad, con su auricular, su carpeta, su expresión firme. Rebeca seguía ensayando con intensidad, siempre bajo una presión invisible, con los labios apretados y los ojos brillantes. Solo Nam notaba algo en la forma en que se miraban, pero no decía nada. Las noches eran distintas. Cuando podían, cuando los huecos lo permitían, se encontraban en el apartamento de Rebeca, a veces solo para cenar en silencio, a veces para hablar tumbadas en el sofá, sin tocarse siquiera, y otras para amarse con una urgencia que parecía querer recuperar todas las semanas que habían perdido sin atreverse. Rebeca se sentía dividida. Vivía 2 vidas. La mujer pública, la actriz, la figura mediática que los periodistas querían entrevistar por haber sobrevivido a un secuestro. Y la mujer secreta, la que temblaba de deseo al sentir las manos de Sarocha subiéndole el vestido desde la espalda mientras apagaban las luces. Una noche, después de hacer el amor con lentitud, Sarocha le acarició la espalda y le dijo: «No sé cuánto más voy a poder con esto». Rebeca se giró y la miró. ¿Con qué? Con fingir que no me muero por besarte cuando estás a 2 metros en el pasillo del teatro. Con ver cómo ese idiota vuelve a rondarte con su cara de víctima. Con saber que no puedo decirle al mundo que eres mía, pensó Rebeca. No por posesión, sino por verdad. Aguanta, susurró ella, acariciándole la mandíbula. Vamos a encontrar la forma, pero no ahora. No mientras todo esté tan frágil, y si nunca hay un momento perfecto, entonces lo creamos. La presión creció cuando los rumores comenzaron a circular. Una periodista lanzó una nota ambigua en una revista de espectáculos, insinuando que la actriz Rebecca Armstrong había sido salvada por alguien más que una agente. No nombraba a Sarocha directamente, pero el subtexto estaba ahí. Se volvió viral. Eng la llamó, la confrontó. «¿Estás con ella?».
No mintió Rebeca, con la garganta seca. No estoy con nadie. Colgó y lloró en la cocina sola. Después, llamó a Sarocha y le pidió que no viniera esa noche. Pero a las 2 de la madrugada, fue ella quien se apareció, con los ojos hinchados, sin decir nada. Se abrazaron en la oscuridad del pasillo. No hicieron el amor esa noche. Solo se durmieron aferradas como náufragas. Nam finalmente se acercó a Sarocha. ¿Estás bien? Sí, te conozco. No estás durmiendo bien. Estás alerta todo el tiempo. Y cuando ella aparece te cambia la cara. Sarocha desvió la mirada. ¿Vas a juzgarme? Nam negó con la cabeza. Solo quiero saber si vas a poder aguantar este fuego sin quemarte viva. Sarocha se quedó en silencio. No lo sé. Nam le puso una mano en el hombro. Entonces que al menos valga la pena. El pacto de silencio se volvió más difícil con cada día. Pero ambas sabían que necesitaban esa clandestinidad para proteger algo más frágil que cualquier escándalo público. Su verdad compartida. No eran libres aún, pero ya no estaban solas, y aunque no podían gritarlo, se amaban en los márgenes, en las noches, en los silencios, y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 42. La tormenta tras el silencio. El sol avanzaba lento aquel mediodía, pero el horizonte de la vida de Rebeca ya estaba cubierto por un nubarrón oscuro. Había salido a correr temprano por la mañana, sin cortes, sin mirar el teléfono. Al volver, encontró su bandeja de entrada colapsada. Emails no leídos, mensajes con asunto urgente, notificaciones de prensa, su cuenta de Instagram atacada con mensajes de odio y curiosidad morbosa. La explosión era un tsunami arrancando su privacidad. Los rumores no eran nuevos, pero ahora eran certezas. Imágenes, investigaciones, notas pagadas a actriz infiel, escándalo lésbico en Bangkok. ¿Quién es la misteriosa salvadora? El golpe fue en el pecho. Sintió como si el aire se le fuera. Corrió al teléfono. Llamó a su publicista. Sue contestó al tercer timbre. Han publicado tu nombre, dijo con voz tensa. Eng les dio los correos, las fotos, tu declaración. Ha sido muy meticuloso. Rebeca se quedó en silencio. Los tabloides ya te llaman la traidora. Hay vídeos fuera de contexto, fotos recortadas. Están pescando calumnias. ¿Puedo retractarme? No funcionará. Esto no se borra con disculpas. Y Sarocha, Sue suspiró del otro lado. Están diciendo que fingiste que fue rescate, que las fotos no eran para salvarte, que escondiste que era tu amante. Ella no puede. Rebeca sintió que se le quebraban las palabras. No está lista. Nadie está listo, dijo Sue con suavidad. Pero necesitamos un plan. Hay que hacer una declaración conjunta o no habrá control de daño. Rebeca cerró los ojos. No puedo hacer eso. No ahora. Fue el detonante. A la media hora apareció en redes una nueva nota. Rebecca Armstrong pide privacidad, pero sigue viéndose con su agente de seguridad personal. Fotos de ella en el auto de Sarocha, entrando a cafés, caminando juntas en las sombras. El pacto de silencio tambaleaba al borde del precipicio. El primer enfrentamiento verbal sucedió fuera del teatro, cuando un periodista soltó la bomba. Rebeca, ¿es verdad que estabas con tu amante mientras fingías el trauma del secuestro? Ella infiltró aire con dificultad. La cámara tembló por un segundo, como si también ella sintiese esa inestabilidad. No, eso no es verdad. Y cuéntanos a todos, dicen que tu amante, la encargada de tu seguridad además, es tu cuñada, hermana de tu esposo. El silencio fue un animal entre ellos. El periodista la presionó con mirada onerosa. Rebeca salió del lugar. A medida que pasaban las horas, los medios se alimentaban de cada titubeo suyo. Llamadas telefónicas a familiares, a amigos, a ejecutivos de sus películas. Todos se retractaron. El cierre de puertas. El silencio obligatorio. Rebeca ya no estaba sola en su apartamento. Estaba rodeada por llamadas perdidas, sonidos de notificaciones. La casa, su santuario, se convirtió en una jaula de espejos rotos, donde su imagen se multiplicaba en fragmentos distorsionados. Skyscrapers de redes sociales comenzaron a dictar su caída. ¿Cómo puede estar con ella si sigue casada? Su teléfono no dejaba de sonar. Un mensaje particularmente hiriente la hizo temblar. ¡Qué sucia! Me das asco. Es tu cuñada. Su pulso se aceleró. Los pies le temblaban. Se apoyó en la pared, temblorosa. Y entonces lo hizo. Llamó a Sarocha. El tono en la línea fue un eco compartido. Comenzó Rebeca, con la voz entrecortada. Estoy siendo destrozada. Sarocha tragó saliva. Voy para allá. Se escuchó un paso. Rebeca se giró al sonido de la puerta.
Sarocha apareció en la puerta del salón, empapada, con el rostro pálido, los ojos cansados. No preguntó nada, solo cruzó y la abrazó sin reparos. Las primeras horas de la tarde fueron un torbellino, una sesión improvisada de besos, de tacto, de contención, en silencio, solo permitiéndose respirar. Lo demás tenía que esperar, y a medianoche, decidieron. No explicaron nada, no se justificaron. El pacto se hizo casi formal dentro de aquella complicidad. No declaramos ahora, no confirmamos nada, no nos vamos a disculpar, no nos separan las mentiras públicas, seguimos siendo nosotras, ahora más que nunca. Sellaron el pacto con un largo beso en el pasillo. No me importa si me queman, susurró Rebeca. No estás sola, respondió Sarocha. El pacto estaba hecho. El amanecer llegó lento, tras una noche de abrazos, silencios, miedo y ternura. Rebeca no sabía qué vendría después, pero algo en el pecho ya no le temblaba con culpa. Había elegido la vida, el amor, la verdad, aunque ardiese en llamas mediáticas, y mientras el mundo lanzaba piedras, ellas se mantuvieron unidas en su pacto. Dos mujeres que cobraron valor silencioso cuando todo intentaba derrumbarlas. Capítulo 43. El juicio familiar. El avión aterrizó a las 9:13 am en el aeropuerto Suvarnabhumi. Nadie lo supo en ese momento, pero la mujer que descendió por la escalerilla no venía a reconciliar, venía a dictar sentencia. Kamala Tanom, matriarca silenciosa durante años, símbolo de la tradición familiar, había cruzado medio mundo desde Suiza con un solo objetivo: corregir lo que, según ella, era una desviación moral, una traición imperdonable. Lo había leído en todos los portales: la caída pública de Rebecca Armstrong, su presunto romance con Sarocha, el escándalo mediático, pero más que la humillación, lo que le dolía era el apellido mancillado, su apellido, y a diferencia de otras veces, no mandó emisarios, no escribió cartas, no se ocultó detrás de la distancia. Esta vez, vino ella misma. La casa de Sarocha estaba en silencio aquella tarde. Rebeca dormía aún, extenuada por los días anteriores. Habían logrado un frágil equilibrio entre el deseo, el miedo y el pacto de silencio, pero no estaban preparadas para el golpe que se avecinaba. Cuando sonó el timbre, Sarocha no pensó en su madre. Su corazón se encogió igual. Caminó lentamente hasta la puerta, descalza, con una taza de té aún en la mano. Al abrirla, se encontró con ese rostro que tantas veces había visto en su infancia, pero que apenas reconocía. Kamala vestía de negro, como en un luto que solo ella entendía. «Mamá, no me llames así», interrumpió con frialdad. «No después de lo que hiciste». Sarocha dio un paso atrás. El timbre del agua hirviendo en la cocina seguía sonando, lejano, irrelevante. «¿Qué estás haciendo aquí?» «He venido a poner orden, porque parece que nadie aquí tiene la decencia ni la vergüenza de hacerlo». Rebeca se despertó por el tono de voz, bajo, cortante. Al salir del cuarto, se encontró con la escena. Sarocha erguida frente a la mujer de porte elegante, ojos secos y juicio en la mirada. Parecían dos estatuas enfrentadas. «Hola Rebeca», dijo Kamala al verla. «¿Cómo estás, después de destruir a mi pobre hijo?» «No te atrevas», advirtió Sarocha con tono bajo pero firme. «¿Cómo no atreverme? Vienes de mi sangre, y así me lo devuelves. Manchas nuestro nombre, traicionas a tu hermano». «¿Hermano? Ese que se desentendió cuando secuestraron a Rebeca», espetó Sarocha, «el mismo que filtró su vida privada para salvar su ego». Kamala entrecerró los ojos. «No hablo de debilidades, hablo de lo que está bien y lo que está mal. Tú eras la hija fuerte, la que debía honrar nuestro apellido, y te arrastras por una mujer. ¿Dónde quedó tu orgullo?» Sarocha respiró hondo. Su pecho se movía lento, como si templara una furia antigua. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Dónde estuviste tú cuando yo te necesité? Te fuiste a Europa con Eng, y te olvidaste que yo también era tu hija». Kamala se mantuvo inmóvil. «Tú no me criaste», continuó Sarocha, la voz quebrándose de rabia. «Tú no estuviste, así que no vengas ahora a juzgarme con el título de madre. No tienes ese derecho. Soy tu madre por sangre. No, eres solo la mujer que me parió. Madre es quien acompaña, quien no huye, quien no juzga cuando una hija ama de forma distinta». El silencio se volvió insoportable. Rebeca seguía inmóvil, como una figura lateral, testigo de algo que no le pertenecía, pero que la atravesaba. Kamala pareció tambalear por un segundo, como si sus argumentos hubieran perdido firmeza, pero entonces, levantó la barbilla. «Has tomado tu camino, pero no esperes apoyo, has elegido la oscuridad». «No elegí nada», dijo Sarocha con calma amarga. «Lo único que elegí fue dejar de vivir con miedo».
Kamala miró a Rebeca con desprecio, luego a su hija. Entonces sufre las consecuencias, y se fue. La puerta se cerró. El mundo pareció quedarse en pausa. Sarocha se apoyó en la pared, agotada. Rebeca se acercó sin palabras, y le tomó la mano. Ella no la apartó. ¿Estás bien?, susurró Rebeca. No, respondió Sarocha, pero lo estaré. Por fin dije lo que nunca pude. Y sí, esto te cuesta todo. Sarocha la miró, rota y valiente. Ya lo perdí todo cuando empecé a vivir a medias para complacer a otros. Lo único que tengo ahora es esto. Tú, esa noche, no hubo pactos ni silencios. Solo una habitación iluminada por la tenue luz del pasillo, dos mujeres sentadas en el suelo, compartiendo la tristeza, la furia, el alivio y un vino a medio terminar. Y por primera vez, Sarocha dijo en voz baja, «Te amo». Rebeca se quebró, «Yo también». Y nada, ni la sangre, ni los escándalos, ni los juicios, pudo invalidar eso. Capítulo 44. Confesión total. El departamento aún olía a jazmín. Sarocha había abierto las ventanas temprano esa mañana para ventilar los recuerdos del día anterior, pero la atmósfera se mantenía densa. No era el aroma lo que pesaba, era lo no dicho. Desde la llegada de Kamala, algo se había resquebrajado en ambas. El juicio materno había abierto heridas en Sarocha, pero también en Rebeca, heridas que venían arrastrando desde hacía semanas, tal vez meses. Habían elegido el amor, sí, pero no habían dicho todo. No se habían atrevido a mirar de frente el vértigo que eso implicaba. Sarocha preparaba café en silencio. Rebeca la observaba desde el marco de la puerta, en pijama, con una expresión indecisa. Sus ojos estaban hinchados por el llanto de la noche anterior, pero más allá del cansancio, brillaba en ellos una claridad nueva, como si algo se hubiese acomodado finalmente. ¿Dormiste algo?, preguntó Sarocha sin girarse. Un poco, dijo Rebeca. Silencio. El café empezó a burbujear. Rebeca cruzó la cocina y se sentó frente a ella, en la pequeña mesa redonda. Era temprano aún, y el sol apenas tocaba los cristales. Todo parecía quieto, todo menos su pecho. ¿Te acuerdas de la primera vez que hablamos por videollamada?, preguntó de pronto. Sarocha se sorprendió, pero asintió. Claro, estabas en tu antiguo departamento, con el pelo recogido y un vestido negro. Y tú estabas tan seria, tan contenida. Sarocha sonrió apenas. No quería que notaras cuánto te extrañaba. Rebeca bajó la mirada. Yo tampoco quería que notaras nada. Estaba intentando recuperar la vida que tenía con Eng. Nunca fue tan difícil como en ese momento, dijo Rebeca. Fingir que lo mío con Eng era amor, o que al menos era cariño. Sarocha dejó su taza sin probarla. El silencio volvió, pero esta vez era denso, cargado de lo que venía, como la pausa antes de una confesión. Desde la primera vez que te vi, continuó Rebeca, sentí algo contigo. No sabía qué era, no quería saberlo, pero lo sentí. Era como si mi cuerpo lo supiera antes que yo. Rebeca, déjame seguir. La voz le temblaba, pero no se detuvo. Intenté alejarme, intenté hablarme como me habían enseñado, que eso no estaba bien, que era confusión, dependencia, adrenalina. Pero cada vez que me mirabas, cada vez que me tocabas por accidente, cada vez que te reías y creías que yo no te observaba, era como si el mundo se ordenara, como si por fin pudiera respirar. Sarocha no podía hablar, solo la miraba, sentada al otro lado de la mesa, con los ojos húmedos. Y entonces vino el secuestro, y me di cuenta de que pensaba en ti, no en Eng, solo en ti, en cómo estarías, en si estarías buscándome, en si te dolería perderme. Las manos de Rebeca temblaban ahora sobre la mesa. Luego, cuando te vi herida, fue como si todo lo que había escondido se rompiera. No supe qué hacer con eso. No supe cómo dejar de necesitarte, cómo dejar de mirarte así. Sarocha se levantó lentamente, sin apartar la vista de ella. Rodeó la mesa con paso suave, y se detuvo justo frente a Rebeca. No la tocó aún. No hacía falta. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó, casi en un susurro. Porque no puedo seguir fingiendo. Porque ayer vi cómo te enfrentaste a tu madre. Cómo defendiste esto que tenemos. Y me di cuenta de que tú ya habías elegido. Y yo aún estaba atrapada en el miedo. Rebeca se puso de pie, muy cerca. Las respiraciones se entrelazaban. Sarocha, estoy enamorada de ti. Fue como un estallido silencioso. No había fuego, pero quemaba. No había gritos, pero era absoluto. Sarocha alzó la mano y la posó sobre la mejilla de Rebeca. El gesto era tierno, pero también firme, un ancla. Yo también te amo, dijo por fin. Desde hace mucho, desde antes de saber lo que significaba amar así. La besó, no con la urgencia de la primera vez,
ni con la rabia del secreto. La besó con la calma de quien ya no teme, con la delicadeza de quien entiende el vértigo pero lo elige igual. Fue un beso que duró más de lo que debía y menos de lo que necesitaban, y cuando se separaron, Rebeca apoyó su frente en el cuello de Sarocha. No quiero seguir escondiéndome, susurró. Entonces no lo hagamos, y si todo se cae, que se caiga. Yo estaré contigo. Rebeca cerró los ojos. Siempre. Sarocha la abrazó más fuerte. Siempre. Horas después, salieron juntas a la calle, tomadas de la mano, sin disfraz, sin miedo. Había fotógrafos, había rumores, pero también había sol, y el sol, ese día, parecía brillar solo para ellas. Capítulo 45. El chantaje. El día amaneció cargado, como si la ciudad supiera lo que estaba por venir. El aire estaba más denso de lo habitual, y aunque era temprano, el tráfico parecía más lento, más espeso. Bangkok, con toda su agitación, parecía contener la respiración. Rebeca despertó sola. Sarocha había salido temprano, dejando una nota manuscrita junto al desayuno. Vuelvo al mediodía. No leas comentarios, te amo, Sarocha. Pero no fue un comentario lo que desató el caos esa mañana. Fue un correo electrónico, una notificación fría, mecánica, impersonal. Pero su contenido era todo lo contrario. en.c@gmail.com asunto. Aviso. Adjunto. Contrato publicidad. Rebeca, este no es un mensaje de rencor, sino de advertencia. Estás a punto de perder todo por un capricho. La industria no perdona las traiciones, especialmente cuando hay contratos de exclusividad e imagen involucrados. ¿Recuerdas la cláusula 7 del contrato con Empress Lux, donde te comprometes a mantener una imagen pública coherente con los valores de la marca? Tengo pruebas de tu engaño, tengo las fotos. No me obligues a actuar, no me obligues a destruirte. Rebeca leyó y releyó el correo con el estómago encogido. Abrió el archivo adjunto. Una captura del contrato firmado 6 meses antes. Debajo de su firma, en letra pequeña, la cláusula era clara. La parte contratante se compromete a mantener una imagen pública coherente con los valores tradicionales de familia, fidelidad y compromiso. Maldito hipócrita, murmuró, apretando el teléfono. Había sido él quien rompió ese compromiso primero, de formas mucho más destructivas, pero él sabía que eso nunca saldría a la luz. Él era el varón, el empresario, el rostro confiable. Ella, en cambio, era la actriz de moda que acababa de escandalizar a los medios por su relación con la hermana de su esposo. Rebeca se sentó en el borde de la cama y respiró profundo. Las manos le temblaban. Por un instante pensó en llamar a Sarocha, pero algo en su interior se lo impidió. No quería preocuparla. No aún. Encendió el portátil y empezó a revisar mensajes. Entre las alertas de prensa y las notificaciones del manager, una reunión apareció marcada a las 11 a.m., organizada por Empress Lux Asia, sin descripción, sin aviso previo, una emboscada. Rebeca sintió que el corazón le latía en las sienes. No podía faltar. Si no asistía, confirmarían la narrativa de escándalo. Pero si asistía, ¿qué le esperaba? La expulsión pública, el fin de sus contratos, un castigo ejemplar. Tomó una ducha rápida, eligió un conjunto sobrio elegante, sin provocación alguna. Se peinó el cabello hacia atrás y evitó el maquillaje cargado. Neutralidad, pulcritud, control. Antes de salir, escribió a Sarocha: voy a una reunión urgente con Empress. No te preocupes, te escribo apenas salga. Y no añadió más. No dijo lo del correo, no dijo lo del chantaje, no porque quisiera mentirle, sino porque sabía que, si lo hacía, Sarocha reaccionaría con la misma fuerza con la que la había defendido ante su madre, y eso ahora podría volverse en su contra. La sala de reuniones estaba helada, cristal, acero, paredes blancas. A Rebeca le recordaba más una sala de interrogatorios que una junta ejecutiva. Del otro lado de la mesa, 4 rostros de ejecutivos, 2 tailandeses, un francés y una mujer japonesa que la miraba con una expresión imposible de leer. Señorita Armstrong, gracias por venir, dijo el mayor de ellos. Sabrá que estamos atravesando un momento delicado. Rebeca asintió. Estoy aquí para hablar con transparencia. Uno de ellos deslizó una carpeta. Las imágenes están circulando por foros internos. Sabemos que ha habido una campaña de desinformación, pero necesitamos su versión. Rebeca respiró hondo. Había esperado ataques, había esperado violencia verbal, pero no esa calma, esa frialdad profesional. Lo que hay es una relación personal, dijo. No una campaña, no una estrategia de marketing. Una relación real, privada,
entre dos personas adultas. ¿Puede confirmar que esa persona es Sarocha Chankima? Sí. Hubo un murmullo apenas audible. El francés cruzó miradas con la mujer japonesa. Nadie mencionó a Eng. Nadie nombró la palabra esposa, pero todos lo sabían, y considera que eso es coherente con los valores de la marca. Considero que la honestidad y la integridad lo son, y también el respeto a las decisiones privadas. La ejecutiva japonesa alzó la vista. Pero usted representa una fantasía femenina para millones de mujeres. Algunas de esas mujeres están reaccionando con decepción. ¿Cree que podrá recuperar su imagen? Rebecca tragó saliva. Mi imagen debe basarse en mi trabajo, en lo que transmito desde los personajes, no en a quien amo. Silencio. Tenso. Largo. Tendremos que evaluar su continuidad en la próxima campaña, dijo el tailandés finalmente. Rebecca asintió con dignidad. Lo entiendo. Pero no aceptaré chantajes, ni amenazas. La palabra resonó en la sala, una pequeña declaración de guerra. Cuando salió del edificio, sintió que las piernas le temblaban. El sol le daba de frente, pero el frío venía de dentro. Y ahí, frente a la entrada, la esperaba Sarocha, con el ceño fruncido, el teléfono en la mano. ¿Por qué no me lo dijiste?, le preguntó sin rodeos. Rebecca bajó la mirada. No quería preocuparte, y no sabía si iba a poder resistirlo. Sarocha dio un paso al frente. Estaba visiblemente alterada. Eng te amenazó. Sí, y tú viniste sola, porque no quiero que él nos destruya también a nosotras. Sarocha la miró largo, los ojos llenos de furia y ternura al mismo tiempo. No estás sola, Rebecca, nunca más. La abrazó ahí, en plena calle, con fotógrafos escondidos, con testigos sorprendidos, con miedo sí, pero también con decisión. Él cree que puede usar tu carrera contra ti, dijo Sarocha al oído, pero no conoce de qué estás hecha. Rebecca respiró profundo contra su pecho. No me importa lo que pierda, mientras no te pierda a ti. Sarocha la sostuvo más fuerte. Entonces que lo intente, que dispare todo lo que quiera. No vamos a retroceder, y no lo hicieron. Capítulo 46. Filtración pública. La mañana siguiente amaneció con Bangkok cubierta por una neblina tenue, como si la ciudad tratara de ocultar lo inevitable. Los titulares empezaron a explotar en redes sociales, incluso antes de que los diarios impresos llegaran a los kioscos. Rebecca aún no había salido de la cama cuando su teléfono vibró, incesantemente con mensajes, llamadas, alertas. Primero fue una notificación de Twitter. Trending topic número 1 en Tailandia. Rebecca Armstrong se besa con su cuñada Sarocha Chankima. Las fotos que confirman la relación prohibida. Escándalo en la élite artística tailandesa. Rebecca abrió el link con un presentimiento oscuro. Y ahí estaban. Fotos en alta resolución. Robadas, sin duda. Una tomada desde el reflejo de un ventanal, en el apartamento donde se habían refugiado. Sarocha y ella abrazadas en el sofá. Ella acurrucada en el pecho de la otra. Otra imagen aún más íntima. Las dos tomadas de la mano entrando a un hotel boutique en Koh Samui, la semana anterior. Y la más comprometida de todas. Una imagen borrosa, pero inconfundible, de un beso nocturno en la terraza del apartamento, apenas iluminadas por las luces del interior. No había forma de negarlo. No había forma de decir que no era real. La privacidad había sido violada. Sarocha, gritó Rebecca desde la cama. Sarocha apareció segundos después, con el móvil en la mano, el rostro tenso. Lo vi. Alguien nos siguió. Sarocha negó con la cabeza, apretando los labios. No lo sé, pero esto fue una filtración orquestada, y no creo que venga solo de la prensa. La implicación flotó en el aire. Eng. Sarocha se sentó a su lado, el cabello aún húmedo por la ducha. Le tomó la mano a Rebecca. Había rabia en sus ojos, pero también un dolor profundo, una impotencia desesperada. Nos está cazando, a su modo, silencioso, sucio. No solo quiere castigarme, quiere destruirte a ti, tu imagen, tu carrera, tu dignidad. Rebecca inspiró hondo. Ya no me importa lo que digan, solo me importa que tú estés conmigo. Eso no basta si los contratos caen, si te cierran puertas, si te cancelan. El mundo no es justo, Rebecca, sobre todo para mujeres como tú y como yo. El teléfono volvió a vibrar. Mensajes de su agente, de su manager, de periodistas. Las primeras entrevistas pedidas. Los primeros comunicados de marcas evaluando la situación. La caída era inminente. ¿Y si hablamos?, preguntó Rebecca, casi en un susurro. ¿Y si no nos escondemos más? Sarocha la miró. ¿Estás dispuesta a soportar lo que eso implica? ¿Y tú? Un segundo de silencio bastó. Sí, respondió Sarocha. Y entonces se abrazaron, no como amantes furtivas, sino como dos mujeres que sabían que el mundo las juzgaría.
pero que no podían seguir negando lo que eran. Horas después, la tormenta era absoluta. En los paneles de espectáculos, las opiniones volaban como cuchillas. Algunos defendían la libertad y el amor sin etiquetas. Otros clamaban traición, moralidad, escándalo. Los medios occidentales empezaron a cubrir la historia como un drama exótico de alta tensión. La actriz europea, que enamoró a la hermana de su esposo, de película a realidad. Romance lésbico en el corazón de la farándula tailandesa. Los periodistas acampaban fuera del edificio. Sarocha intentó salir esa tarde a comprar víveres, y regresó insultada por paparazzis y fans enardecidos. Rebeca vio los vídeos viralizarse en minutos, y entonces, el comunicado de Eng: pido respeto por mi dolor. No emitiré más declaraciones por ahora. Confío en que las autoridades, los medios y el público sabrán distinguir entre el espectáculo y la verdad. Rebeca es libre de tomar sus decisiones. Yo solo deseo que se respete la institución del matrimonio. Cínico, perfectamente calculado, se había hecho la víctima. Y las redes, en parte, le creían. Esa noche, Sarocha y Rebeca apagaron los teléfonos, cerraron las cortinas, se sentaron en el suelo, junto al sofá, con una copa de vino cada una. El apartamento estaba en silencio. Solo el rumor lejano de la ciudad, la vibración muda de las cámaras afuera. ¿Crees que hice mal?, preguntó Rebeca. ¿Por qué? Por haberte amado, por permitir que esto estallara. Sarocha negó con suavidad. Habría estallado igual. El amor no se puede esconder para siempre. Pero duele, sí, pero también es real. Y no cambiaría un solo día contigo, aunque me lo arrebaten todo. Rebeca se acercó a ella, le tomó la cara entre las manos. No quiero volver atrás, no quiero perderte. Entonces no lo hagamos, pase lo que pase. Se besaron sin urgencia, sin miedo, como si ya hubieran perdido todo lo que había que perder. Capítulo 47. La caída. La bandeja de entrada de Rebeca se convirtió en una morgue. Correos que antes estaban llenos de entusiasmo, elogios, oportunidades, ahora solo contenían palabras neutras y crueles. Hemos decidido prescindir de tus servicios. Dada la reciente controversia, no es viable mantener nuestra asociación. Gracias por tu tiempo y colaboración. Uno tras otro, se acumulaban como lápidas en una colina que parecía infinita. El primer golpe fue la cancelación de la campaña internacional con la marca de cosméticos que la había elegido como rostro para el mercado asiático. Después, una conocida casa de moda española anunció que sustituiría su imagen en la colección de otoño. Luego, el rodaje de una serie para streaming quedó en pausa indefinida. No es personal, le dijo su representante por teléfono, sin convicción. Es que nadie quiere estar en medio de un escándalo de esta magnitud. Hay dinero, hay inversión. Los inversores no quieren riesgos. Amar a alguien es un riesgo. Silencio. Rebeca, ¿sabías que esto podía pasar? No, sabía que podía doler, pero no sabía que iban a tratarme como una leprosa. Es un mundo cruel. Siempre lo ha sido. Colgó sin despedirse. En el apartamento, todo era un susurro de desesperanza. Sarocha entró sin hacer ruido. Llevaba una bolsa de frutas, pan y leche. Las cámaras afuera no paraban de disparar flashes, incluso cuando ella se cubría con una gorra y gafas oscuras. Su presencia pública se había vuelto más feroz que la de una estrella de cine, pero no por las razones correctas. Han cancelado la película, dijo Rebeca desde el sofá. Sarocha dejó las bolsas sobre la mesa. La miró sin acercarse aún. ¿Cuál? Madre de arena. El proyecto de mi vida. Iban a filmarlo en Atacama. Ya estaba todo firmado. El director me escribió hoy. No quieren controversia en una historia de maternidad. Temen que el foco se desvíe hacia mi vida privada. Hijos de puta, murmuró Sarocha. No llores, pidió Rebeca, viéndola tensar la mandíbula. No te culpes, pero lo hago. Sarocha cruzó el espacio que la separaba y se sentó junto a ella. La abrazó. No como una amante, sino como un ancla en medio del naufragio. Todo esto, esta persecución, este odio, susurró Rebeca contra su cuello, me está comiendo viva. Pensé que podía resistir, que si tenía tu amor, podía con todo, pero no sabía que el mundo podía ser tan despiadado. Lo es, pero no estás sola. A veces me siento como si hubiera muerto, como si la actriz que fui, la mujer que construí, se hubiera desvanecido. No, estás renaciendo. ¿Renacer en qué, Sarocha? En una versión silenciada de mí, en una sombra, en alguien que ya no es bienvenida. Sarocha la sostuvo fuerte, en alguien que, por fin, es verdadera. Los medios no se detenían. Algunas voces empezaron a hablar de agenda LGTB, de corrupción moral en el arte,
de traición a los valores familiares. Los comentaristas conservadores llenaban horas de pantalla con discursos envueltos en frases como respeto y tradición, mientras lanzaban dardos venenosos bajo la superficie. Incluso una actriz mayor, ídolo nacional, declaró en televisión: Rebecca Armstrong era una promesa. Lamentablemente, se dejó arrastrar por un impulso destructivo. El arte debe inspirar, no escandalizar. El teléfono de Rebecca ya no sonaba con ofertas, sonaba con insultos, mensajes de odio, amenazas veladas. Tuvo que cerrar su cuenta de Instagram, le hackearon el Twitter, y en su correo privado, entre todo lo demás, una frase en letras negras: púdrete, lesbiana de mierda. En este país no te queremos. Esa noche, Sarocha recibió una llamada de Nam. Hablaron en voz baja, en la cocina. Rebecca se quedó en la habitación, en la penumbra. Escuchaba sin querer, y al mismo tiempo necesitaba escuchar. ¿Qué? A ese nivel. Y los inversores también se fueron. Entiendo. No la voy a dejar. No ahora. Pausa. Sí, sé que todo se vino abajo, pero si me alejo de ella ahora, me pierdo a mí también. Cuando colgó, volvió a la habitación. Rebecca estaba sentada en la cama, descalza, con el rostro hacia la ventana. Van por ti también. Nam me advirtió que si sigo a tu lado, también van a cancelar mis contratos, que ya hay empresas renunciando a los contratos ya establecidos. Entonces vete, dijo Rebecca con voz quebrada. Sarocha se quedó inmóvil. ¿Eso quieres? No, pero es lo que debes hacer. ¿Qué sentido tiene que ambas seamos arrastradas al fondo? Sarocha se acercó y se arrodilló frente a ella. El sentido es que no te voy a dejar sola, ni en el fondo, ni arriba, ni en el centro del huracán. Sarocha, no quiero volver a vivir en un mundo donde tengo que elegir entre quién amo y quién me aprueba. Ya no. Rebecca empezó a llorar, en silencio. Lágrimas suaves, sin escándalo, como si su cuerpo se rindiera a lo que ya sabía. Días después, la revista más prestigiosa del país publicó una portada en blanco y negro. Rebecca y Sarocha, tomadas de la mano. El titular, Amor en tiempo de fuego, era la primera imagen pública que ambas autorizaban, sin esconderse, sin maquillaje emocional. Solo dos mujeres que se elegían en medio de la caída. El artículo interior era valiente. No las defendía con excusas, sino con argumentos. Hablaba de amor, de libertad, de la necesidad de redefinir qué significa decencia. No cambió todo, pero empezó a mover algunas piezas. Esa noche, Rebecca miró su reflejo en el espejo del baño. Ojeras, piel cansada, dolor en las comisuras, pero en sus ojos había algo intacto: luz, convicción. Salió y encontró a Sarocha en el sofá, leyendo. Se sentó a su lado, le tomó la mano. Te amo, le dijo, sin ceremonia. Sarocha la miró, sorprendida. Ahora más que nunca. Y se besaron, no como antes, sino como quienes han perdido el mundo y han decidido crearse uno nuevo, con sus propias reglas. Capítulo 48. La distancia que nos cuida. El silencio en el apartamento ya no era cómodo. No era ese silencio dulce que acompaña el amor recién nacido, ni el que antecede a una noche de pasión. Era un silencio denso, preñado de algo que aún no se decía, pero que pendía sobre ambas como una cuerda a punto de tensarse. Sarocha miraba el celular por enésima vez, sin que ninguna notificación trajera alivio. Rebecca fingía leer un guión, con los ojos fijos en palabras que no comprendía. El mundo afuera seguía girando con brutal indiferencia. Titulares, opiniones, ataques, silencios elocuentes. El escándalo no había amainado, había mutado. Ahora no solo era un tema mediático, sino político. La sexualidad de Rebecca se discutía como si fuera una política pública. Su relación con Sarocha era usada como símbolo, trinchera, campo de batalla, y ambas, en el centro, estaban exhaustas. Tenemos que hablar, dijo Sarocha. Su voz era baja, pero cada sílaba se sintió como una piedra lanzada al agua tranquila. Rebecca alzó la vista. Supo al instante. Algo dentro de ella se encogió. ¿Vas a dejarme? No quiero, respondió Sarocha, y en su tono había una honestidad brutal. Pero creo que debo hacerlo. Por ti. Rebecca cerró el guión sin leer. Lo dejó sobre la mesa. No empieces con eso de por tu bien, Sarocha. No puedes decidir por mí. No es decidir por ti, es protegerte. Estás perdiéndolo todo. Y si sigo a tu lado, seguirás cayendo. ¿Y qué? ¿Crees que sin ti voy a recuperar lo perdido? Tal vez no lo recuperes todo, pero tal vez el ruido baje. Tal vez el mundo te dé un respiro. Podrás pensar, reorganizarte. Tal vez vuelvan a llamarte. Tal vez. ¿Y tú? Sarocha tragó saliva. Yo esperaré. Todo lo que haga falta. Pero en la sombra.
Rebeca se levantó bruscamente. No, no quiero que me esperes. Quiero que estés aquí, conmigo. No quiero otra puta historia de amor clandestino ni a escondidas. Ya vivimos eso. Ya lo sufrimos. No otra vez. No se trata de esconderte. Se trata de darte aire. Aire. O distancia emocional. No me provoques, Rebeca. Entonces, no me sueltes. Se miraron. Sus ojos decían cosas que las palabras no alcanzaban. Miedo, dolor, amor, rabia, frustración. Si te quedas, perderás más de lo que ya perdiste, repitió Sarocha. Lo sé, lo veo, y no voy a cargar con eso. ¿Estás segura de que no es porque tú también tienes miedo? Sarocha no respondió de inmediato. Bajó la cabeza. Sus dedos temblaban. Claro que tengo miedo, pero no de lo que sientas tú. Tengo miedo de destruirte, de ser parte del incendio que se lleva lo que más amas, tu vocación, tu carrera, tu nombre. No me importa, susurró Rebeca, caminando hacia ella. No me importa si ya no me contratan, si no me quieren. Te tengo a ti, pero no puedes vivir solo de eso. ¿Y tú? ¿Tú puedes vivir sin mí? Sarocha levantó el rostro. Su expresión era desgarradora. No, pero si tengo que hacerlo, lo haré. El día amaneció gris. No llovía, pero el cielo estaba cargado como si contuviera lágrimas que aún no se decidían a caer. Rebeca preparó su maleta en silencio. Doblaba la ropa como si fuera de otra persona, como si esa mujer que había llegado a ese apartamento huyendo del escándalo, refugiándose en el único lugar donde aún sentía el pulso de la verdad, ya no fuera ella. Sarocha no la ayudó a empacar, solo la observaba desde el marco de la puerta, como una guardiana, como una exiliada de su propio cuerpo. Cuando Rebeca cerró la maleta, no se movió de inmediato, se quedó de pie, con la vista baja, como si al cerrar la cremallera hubiera sellado algo mucho más profundo que un equipaje. ¿A dónde irás?, preguntó Sarocha. Volveré a Inglaterra. Nadie me encontrará allí. ¿Estarás segura? No lo sé, pero al menos estaré sola, sin cámaras, sin periodistas, sin fantasmas. Yo no soy un fantasma. Entonces, no desaparezcas del todo, pidió Rebeca. Escríbeme, de vez en cuando. No quiero que esto sea una despedida definitiva. No lo es, afirmó Sarocha. Es solo un compás de espera. Se miraron. El silencio fue, esta vez, una plegaria. En la puerta, Rebeca dudó. La maleta junto a ella era pequeña, pero el peso que sentía era inmenso. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó. Lo que quieras. Dime que me amas. Solo una vez más. Por si todo se cae. Por si después ya no hay oportunidad. Sarocha se acercó. Le tocó el rostro. Lo memorizó con los dedos. Cada curva, cada línea, cada herida. Te amo, dijo. No porque sea fácil, sino porque es inevitable. Rebeca cerró los ojos. Guardó esas palabras como se guarda una joya antes del naufragio. Y entonces se besaron. Lento, lleno de todo lo que no podían decir, todo lo que no podían quedarse. El beso supo a despedida, a promesa, a ruptura y renacimiento. Cuando Rebeca se fue, Sarocha no lloró de inmediato. Primero limpió el apartamento, como si al quitar el polvo pudiera también barrer el dolor. Luego se duchó, se vistió, se sentó en el sofá con una taza de té que no bebió, y cuando la noche cayó, se permitió llorar. Lloró como una niña que ha perdido el único refugio que conocía. Lloró por amor, por culpa, por necesidad. Y al final, cuando las lágrimas cesaron, solo quedó una certeza: la había dejado ir para salvarla, y esa fue la forma más pura, más cruel, más real de amor que jamás había conocido. Capítulo 49. ¿Dónde no estás? Inglaterra no era refugio, era exilio. Rebeca lo supo desde el primer día que pisó el aeropuerto de Heathrow y sintió que el aire mismo le resultaba ajeno. El viento cortaba distinto allí, las nubes eran más bajas, el sol más tímido. Todo parecía diseñado para recordarle que estaba lejos de lo que alguna vez la sostuvo. La casa de su familia en el campo, en las afueras de Oxford, tenía el encanto de lo silencioso. Techo a dos aguas, paredes de piedra gris, un jardín mal cuidado por el otoño que comenzaba a caer con elegancia. No era hostil, pero tampoco era hogar, y tal vez eso era lo que necesitaba: silencio, distancia, soledad. La primera semana pasó como un acto reflejo. Dormía muchas horas, luego no dormía en absoluto. Comía poco, luego demasiado. Encendía la televisión sin escucharla. Revisaba el celular aunque sabía que no habría mensajes. No lo sabía. Sarocha no escribía, y ella no escribía tampoco. No por orgullo, sino por miedo, a romper algo que estaba en vilo, a decir lo equivocado, a pedir demasiado. El amor callado que habían compartido había sido tan intenso, tan feroz, que ahora, en el vacío que le seguía,
Solo quedaban los ecos, y los ecos no bastaban. A veces, Rebeca salía a caminar por los senderos de barro que cruzaban los campos. Vestía el abrigo viejo que había encontrado en un armario y botas de lluvia. Caminaba durante horas, como si pudiera alejarse de sí misma. La gente en el pueblo la miraba con curiosidad. Algunos la reconocían, otros no. En la prensa británica el escándalo había tenido eco, pero sin el tono visceral que había tomado en Tailandia. Aquí no era la actriz infiel ni la rompehogares. Aquí solo era una mujer sola, con la mirada baja y el andar lento. A veces, en esos paseos, se preguntaba si todo había valido la pena, si el amor era suficiente, si lo sería, y luego recordaba el rostro de Sarocha, sus labios, el modo en que la miraba cuando creía que Rebeca dormía, la ternura feroz con que la protegía incluso de sí misma, y la respuesta volvía sola. Sí, lo valía, aunque doliera, aunque el precio fuera este desierto. Una mañana, casi un mes después de su llegada, Rebeca abrió el correo electrónico. Lo hacía cada día, con el corazón expectante. La bandeja estaba vacía, como siempre, pero esa vez había un nuevo remitente. Sarocha, no un mensaje largo, solo 2 líneas. No sé si esto está bien, pero te pienso cada día, y espero que el silencio no te mate, como me está matando a mí. Rebeca no respondió de inmediato. Leyó el mensaje 20 veces, memorizó cada palabra, las dijo en voz alta, sola en la cocina, con la taza de té temblando entre sus manos. Lloró, no como antes, con furia. Lloró en silencio, con la dignidad rota. Las lágrimas corrían sin ruido, como si su cuerpo se hubiera rendido finalmente a la ausencia. No respondió ese día, ni el siguiente. El tercero sí. Sigo aquí, no muerta, solo en pausa. Me haces falta, Sarocha, pero entiendo por qué estamos lejos. Aún así cada día te extraño como si fuera el primero. Envió el mensaje sin releerlo. Los correos empezaron a llegar sin calendario fijo. A veces cada 3 días, otras, una semana sin noticias. Eran breves, pero intensos, a veces confesionales, a veces absurdos. Sarocha le contaba que había vuelto a entrenar, que había ido a visitar a Nam, que extrañaba su risa, su piel, su olor. Rebeca respondía con fotos de las caminatas, con reflexiones sobre libros, con fragmentos de guiones que empezaba a escribir pero no terminaba. A veces simplemente decía, hoy soñé contigo, me desperté llorando. Ese intercambio no curaba, pero sostenía, y en esa cuerda floja tejida por el silencio entre palabras, el amor persistía, agazapado, esperando. Una tarde, mientras caminaba entre árboles desnudos, Rebeca se encontró frente a un lago. El agua estaba quieta, el cielo plomizo, todo parecía detenido. Se sentó en una piedra, encendió su celular, repasó todas las fotos que tenía con Sarocha. No eran muchas, habían vivido su amor en lo clandestino, pero cada imagen era un templo. Un beso robado en un ascensor, un desayuno a medio comer, la risa de Sarocha, esa que solo ella conocía, una nota escrita a mano. Si te vas, me muero, pero si te quedas, renazco. Esa noche, Rebeca volvió a escribir, te amo, y no voy a mentir. Cada día sin ti duele, pero también me hace fuerte. Estoy escribiendo algo nuevo. No sé si volveré a actuar pronto, pero estoy viviendo. En pausa sí, pero viva, y con la certeza de que esto no fue en vano. Sarocha respondió esa misma noche, tú escribes para sanar, yo entreno para no romperme, pero cada cosa que hago, la hago por ti, por nosotras. Cuando llegue el momento, iré a buscarte. No será ahora, pero será, y esa promesa bastó, no para curar, pero sí para seguir. En la casa de piedra, el viento soplaba contra los cristales. El invierno llegaba lento, pero inexorable. Rebeca, por primera vez en semanas, encendió una vela y abrió su computadora con intención verdadera. Comenzó a escribir. La primera frase la hizo temblar. Hay amores que estallan como incendios. El nuestro arde aún, bajo la ceniza. Y si un día volvemos, no traerás flores, traerás fuego. Sonrió. No era un guión aún, pero era el inicio, y ya no estaba tan sola. Capítulo 50. Caída libre. Eng no dormía, no comía, no hablaba con nadie que no fuera estrictamente necesario. La prensa lo seguía aún, pero ya no con el mismo frenesí. Lo peor del escándalo había pasado para él, no así para Rebeca, que era la presa favorita de los medios y de una industria que encontraba en su caída un espectáculo perfecto. Pero Eng no se sentía vindicado, no sentía victoria, solo vacío, y un enojo brutal que no lo abandonaba. Vivía en el apartamento que antes compartía con Rebeca, pero se negaba a tocar cualquier cosa que le recordara a ella.
aunque estuviera en cada rincón. La taza de café blanca que ella usaba cada mañana, el perfume suave que aún impregnaba la ropa colgada en la lavandería, las marcas de sus labios en el espejo del baño, todo estaba suspendido en una especie de museo de la ausencia. Cuando recibió la llamada de su padre, fue como un disparo seco en medio del silencio. No hablaban desde hacía meses. La relación con él había sido siempre tensa, distante. El hombre era frío, pragmático, un empresario más que un padre. Estoy en Bangkok, dijo su voz al otro lado del teléfono. Te veo esta noche en la casa familiar. Eng no respondió con palabras, solo colgó. Sabía que no podía evitarlo. El padre de Eng, el señor Virasak, era un hombre que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Tenía una presencia afilada, como una navaja bien templada. Entrar en una sala con él era sentirse observado, juzgado, medido. Cuando Eng llegó a la casa, el ambiente olía a madera cara, incienso discreto y silencio calculado. Su padre estaba sentado en un sillón, con un whisky en la mano. No lo invitó a sentarse, solo lo miró. ¿Así que todo terminó en desastre?, preguntó con calma venenosa. Eng apretó los puños. No fue culpa mía. Me traicionaron. ¿Quién te traicionó, exactamente? ¿Tu esposa, tu hermana o tú mismo? Eng retrocedió un paso. No lo esperaba. De su padre, esperaba una defensa, un juicio sobre la moral, una condena a las mujeres. Pero no eso. ¿Tú estás de su lado? No estoy del lado de nadie, pero sí estoy viendo las cosas como son. El padre se levantó con lentitud, caminó hacia la ventana, observó la ciudad iluminada. Habló sin mirar a Eng. Te crié para que fueras fuerte, para que construyeras algo, pero en vez de eso, te has vuelto un hombre frágil, impulsivo, obsesionado con lo que no puede controlar. Tú no amas a Rebeca, la querías como símbolo, como trofeo, y cuando se te cayó de las manos, destruiste todo. Eng sintió cómo algo dentro de él se quebraba, pero no reaccionó con humildad, lo hizo con rabia. No sabes nada, gritó. Ella era mi esposa, yo la amaba, y mi hermana, esa bastarda. Sarocha no es solo tu hermana, ahora mismo es tu espejo distorsionado, y te molesta que brille donde tú te apagas. Eng palideció. Tú siempre la preferiste. No seas niño. Ella se quedó conmigo, mientras tú te fuiste con tu madre. ¿Qué esperabas? Ella se esforzó por ser alguien, más allá de su apellido, mientras tú te convertiste en un vividor, borracho y mujeriego que lo único que hace bien es gastar el dinero que no se ha ganado. Estás siendo un mal hombre. El silencio se hizo espeso. Las palabras pesaban más que los muebles de lujo. ¿Por qué me llamaste?, preguntó Eng con voz quebrada. El padre lo miró por fin, y lo que había en su rostro no era rabia, era decepción. Porque me preocupa que te pierdas, porque no quiero que termines solo, roto, escondido detrás de acciones y resentimiento. Tienes una elección, Eng. Puedes seguir culpando a los demás, o puedes verte al espejo de una vez. Eng salió del hotel una hora más tarde, con el cuerpo helado y las manos temblorosas. Caminó sin rumbo por las calles de Bangkok. Pasó frente a una pantalla gigante que mostraba una noticia vieja. Actriz internacional envuelta en escándalo lésbico con hermana de su esposo. Cerró los ojos. Por un segundo, vio todo desde fuera, su rostro desfigurado por la rabia en las entrevistas, su intento desesperado por destruir la imagen de Rebeca, el chantaje, las filtraciones, el escarnio, y se sintió sucio, vacío. Ya no tenía a Rebeca, ya no tenía a Sarocha, ni siquiera tenía respeto propio, solo tenía su odio. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Eng abrió una de las cajas que había cerrado con rabia semanas atrás. Dentro estaba una foto de él con Rebeca, tomada en su primer viaje juntos a Chiang Mai. Ella reía, con el cabello al viento. Él la miraba con una mezcla de orgullo y deseo. Ese hombre ya no existía. Rompió la foto. Pero no fue liberador. Fue triste. Fue patético. Se sirvió un whisky. No lo bebió. Encendió el televisor. Lo apagó. Se sentó en el sofá y lloró. Sin ruido, sin consuelo, sin nadie. Al día siguiente, se miró al espejo y no se reconoció. El rostro cansado, la barba crecida, los ojos rojos. Era una sombra de sí mismo. Y entonces, por primera vez en semanas, hizo algo diferente. Marcó un número. Nam contestó. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Hablar, dijo Eng. No para justificarme, solo para entender. Para que alguien me diga qué mierda soy ahora mismo. Nam guardó silencio. Luego dijo. Eso no te lo voy a decir yo. Entonces, ¿quién? ¿Rebeca, Sarocha o tú mismo? Si tienes el valor. Esa noche, Eng no volvió a beber, tampoco a llorar. Pero algo en él comenzó a resquebrajarse de otro modo. Ya no como víctima, sino como hombre que tal vez, solo tal vez,
comenzaba a asumir la verdad, y en esa caída libre, por fin, encontró el primer rastro de redención. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.